casado, cuando yo recién casado, casi por terminar todavía la carrera, siempre tenía ánimo de poder saber más cosas, era muy curioso y querer aprender cosas. De tal suerte que aun cuando terminé la carrera, acudí al centro de investigación del IPN, de ESIME, y no me aceptaron para estudiar un posgrado porque yo tenía responsabilidades ya de familia y me pedían tiempo completo, etcétera, etcétera. Una serie de requisitos que el sistema a veces no estoy tan de acuerdo cómo se maneja. Pero bueno, entonces yo les pedí de favor que me dieran chance de ayudarles. No me interesaba el documento ni nada, simplemente el hecho de aprender. En esa ocasión se hablaba de una línea de investigación científica que se llamaba compatibilidad electromagnética. Así que me aceptaron por un tiempo y el incidente que hoy quiero comentar es que estando a una ocasión allí en el cubículo de este centro de investigación, el profesor de nombre Jorge Caltenco recibió una llamada mientras conversaba conmigo y entonces al colgar el teléfono me dijo, mira Isaías, ahorita va a venir uno de los científicos más prominentes de México. Él no necesita tener un traje de casimir inglés que no tuviera ninguna arruga. Él donde quiera que esté, es quien es. Pues, pues llegó la persona, un varón, hombre de mediana estatura, delgado, camisa cuadros, pantalón mezclilla y tenis. No sabía quién era o si era la persona que me habían indicado que iba a llegar. Y con una actitud de bondad y amabilidad, estando yo ahí, me saluda, conversamos de cómo nos sentíamos en el día, me dio la bienvenida, no sabía quién era yo y se retiró para otra reunión. Ese momento fue muy impactante para mí siendo joven porque entendí que el conocimiento como tal, puede llegar a ser el gran igualador de la sociedad. Que efectivamente la apariencia del vestir, la apariencia de las comodidades o a veces de los excesos, nada tiene que ver con el conocimiento. Después, la segunda experiencia fue que, esta es más chusca, como antecedente debo decir para que se entienda este contexto de esta experiencia, yo trabajando en la Universidad Autónoma y en el Tecnológico de Estudios Superiores de Charco conocí y me hice muy amigo de un profesor de nombre el doctor Francisco Bulnes Aguirre. Él es un doctor en ciencias matemáticas por la UNAM. Nos hicimos amigos y empezamos a colaborar en trabajos de investigación científica. Él hace matemáticas y genera matemáticas nuevas con sus colegas de Europa del Este, sobre todo de Rusia, en Asia y un poco menos en Estados Unidos. Entonces, él es un matemático puro y cuando conversábamos me decía, oye Isaías, necesito que me ayudes a, a bajar estos teoremas a algunas aplicaciones, en qué puede ser útil. Mira, te explico de qué se trata. Porque él se mete en otro mundo puramente matemático. Y así fue como empezó a explicarme algunas cosas de matemáticas avanzadas que él llevaba con sus colegas extranjeros. Y entonces le encontré el sabor, le encontré el, el gusto a este tipo de colaboración. De tal suerte que cuando nos trataba de explicarme al nivel que yo podía comprender, porque yo no soy matemático, eh, pensaba en cómo poder aplicar estos teoremas matemáticos y hacerlos realidad en algunos productos o prototipos. Bueno, así empezamos a trabajar y tenemos publicaciones en journals y papers internacionales en matemáticas, ingeniería, electrónica, etcétera, ¿no? Y ahí va. Entonces, un día fuimos a un baile de matrimonios al barrio, allá en Charco, y entonces
mi mente al trabajar con él ya no pensaba como un ingeniero antes de conocerlo. Yo ya pensaba en teoría de campo, partículas, ya pensaba en energía, curvatura, torsión del espacio, etcétera, etcétera. Y en ese baile habían cambiado los reflectores de la luz de la capilla del salón social por um, reflectores LED o lámparas LED. Entonces yo vi proyectado en la pared la luz muy direccional, muy bien definida, en comparación con los reflectores fluorescentes que había antes, ¿no? Entonces yo cometí la imprudencia de sacar mi teléfono y escribir notas que vinieron a mi mente, resultado de esa observación, en conceptos de observación y hablar de campos de luz, de fronteras de campos de luz, etcétera. Y entonces mi esposa se molestó, me dijo algo como esto: ya vas a empezar con tus cosas, venimos a bailar, pero es que tengo que anotarlo porque si no se me va a olvidar. Bueno, sí nos salimos del baile, nos fuimos enojados a la casa. Eh, pues, nos reconciliamos, ¿verdad? Pero resultado de esta inquietud, de esta observación, hizo posible hacer una publicación internacional en materia de sensores avanzados para iluminación. Entonces, estas dos experiencias las comparto con ustedes porque en la vida es necesario a veces tener la pasión por algo. Cuando mis compañeros o los que me han antecedido en esta reunión de miércoles del conocimiento, yo me he deleitado mucho en en la forma en que exponen cosas de arqueología, de historia, de las persecuciones cristianas, y me entusiasmo y me siento muy agradecido por ello. Y entonces veo que les apasiona bastante. Entonces yo le decía a Agrícola: yo te invito a que des algo, Isaías, pero es que, ¿qué puedo decir si estoy hablando de cosas de física y de cosas de sensores y transductores y todo ese tipo de cosas? Y entonces dije, bueno, está bien, voy a aceptar y voy a decir algo que pueda ser útil. Entonces, con estas dos experiencias quiero que se tome a manera de una aportación también que pueda llegar a ustedes y este, que vean que dentro del grupo de los santos en los últimos días y de los que estamos aquí, habemos varios perfiles que podemos compartir muy bien lo que sabemos y nos deleitamos. Entonces, ahora, la, eh, voy a proceder a que, si me dan facilidad de presentar la compartir pantalla, ¿puedo hacerlo ya sin problema? Sí. Bueno. ¿Algún comentario hasta este punto, Agrícola, hermanos, antes de empezar en forma? No, por mí adelante, adelante. Ok. Alguien está tocando a mi puerta. Permítame, yo creo que es mi esposa. Permítame, voy a sentarme un segundo para abrir. Sí, permítame. Por favor. Disculpen, hermanos. Bueno, quiero iniciar con esta frase de este astrónomo, astrofísico, este excelente científico y además divulgador de la ciencia,
Carl Sagan, cuando él dice que la ciencia no solamente es compatible con la espiritualidad, es una profunda fuente de espiritualidad. Mi área es las ciencias exactas, las otras ciencias están también en este orden de ideas, entonces voy a hablar en estos términos. Aquí traté de vincular una de las Sagradas Escrituras que está en la sección 88 de Doctrina y Convenio, que dice lo siguiente: todos los reinos tienen una ley dada. Hay muchos reinos, porque no hay espacio en el cual no haya reino. Y no hay reino en el que no haya espacio, ya sea un reino mayor o menor. He aquí, todos estos son reinos, y cualquier hombre que haya visto alguno o el más pequeño de estos, ha visto a Dios moviéndose en su majestad y poder. El versículo 47 a mí me suena muy impactante, porque cuando tenemos un pensamiento científico, curioso, analítico, y observamos lo que está a nuestro alrededor o lo que podemos percibir está a nuestro alcance, y con un poquito de conocimiento podemos maravillarnos y confesar de verdad que Dios es Dios en sus creaciones. He puesto allí algunas figuras que evocan este texto. Allá puse lo infinitamente grande arriba, infinitamente grande, y aquí con el apuntador, lo infinitamente grande, lo que es el universo, eh, muchas cosas que se estudian acerca de él. Y por otro lado, estoy poniendo un sistema vivo, una abeja aquí con las flores. Y si pudiésemos adentrarnos en la constitución que forma cada una de las fibras de la planta o de la abeja, veríamos qué admirables las creaciones de él. Y reconocemos su majestad y poder. Y si vamos a lo que se conoce hasta ahora conocido sobre cómo funcionan las partículas atómicas y subatómicas, fermiones, positrones, N partículas que se estudian a nivel cuántico y que los rigen leyes y cómo se comportan. No único que en mi persona y a muchos que colaboramos, que trabajamos en esta parte, nos conmovemos en verdad. Sí nos sentimos humildes, sí reconocemos la mano de Dios, sí acudimos a Él para su ayuda cuando tenemos que hacer trabajo de investigación o el desarrollo de prototipos para las aplicaciones de la ciencia. Entonces, esta escritura y estas imágenes tratan de representar lo que quiero decir cuando aún en la parte más pequeña o lo muy grande, vemos a Dios moviéndose en su majestad y poder. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta imagen me está representando que pues cada cosa que vemos en la naturaleza, como lo mencioné antes, aquí voy a apuntar con el láser. Por ejemplo, esta forma de espiral que la podemos ver cuando se enredan las plantas que tienen guía, obedecen una geometría espectacular, que se denomina una serie numérica de matemáticas, la serie de Fibonacci. Podemos ver la geometría que acompaña a las frutas, en este caso esta naranja, ángulos, diámetros, arcos, cuerdas, tangentes,
etcétera. Aquí abajo, pues otra vez evocando esa espiral que se reproduce muchas veces en la naturaleza, que es el caracol, o los círculos concéntricos cuando hay una perturbación en el agua, las abejas, la geometría con la que hacen su colmena, el orden de cómo están en su proceso de la producción de la miel. Y puse al centro esta imagen porque en matemáticas es posible representar con modelos matemáticos los fenómenos que al menos ahorita de manera ilustrativa están aquí en esta lámina. De tal suerte que Dios nos ha proveído de la capacidad de tener un pensamiento matemático también. Y es algo genial. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí puse unos pequeños para que veamos que eh, tratar de evocar que las matemáticas, un pensamiento matemático, en realidad debe ser algo sencillo y parte de nuestro diario vivir. Por ejemplo, básicamente matemáticas se revisa los conceptos de contar, como está ahí, medir y ordenar. Aquí puse una pequeña ordenando su cuarto, ¿sí? Su closet, su ropa. Y después, aquí a la derecha, de contar. Y aquí abajo, medir. Y aquí empieza un niño más pensativo porque efectivamente las matemáticas tienen aspectos sencillos, ¿sí? Y también complejos y algunos muy, muy complejos. Pero todo se reduce a saber que estamos contando, midiendo, ordenando. Entonces, en nuestra formación, desde que somos pequeños, las matemáticas deberían enseñarse de una manera tal que podamos no tenerles miedo, ¿no? Muchas veces se dificultan porque quizás la forma en que se implementan, la forma en que se enseñan dificulta ese proceso. Por eso es que no solamente en México, sino a nivel internacional, mucha de la juventud prefiere carreras que no tienen que ver con matemáticas. Es un fenómeno que ahorita no vale la pena comentar, pero lo que quiero rescatar es que este, sí, para las ciencias exactas se requiere tener una habilidad, un pensamiento matemático, aun cuando sencillo esto sea. El lenguaje matemático pues tiene sus propios signos, sus propias reglas. Eh, Aquí a la derecha tenemos parecieran símbolos antiguos, ¿no? Entre ellos, pues sí, hay alfabeto griego, algunos signos que nos dicen algo, nos están diciendo que si pertenece o no pertenece, si está incluido o no está incluido, si está contenido o no está contenido, que si es mayor o si es menor, que si es vacío, que si es infinito, que es aproximado, que es una sumatoria, que no existe, etcétera. Y aquí a la derecha, pues tenemos un ejemplo nos representa una operación de cálculo integral. Finalmente, lo que estoy señalando con el curso, pues son ideas plasmadas en un modelado matemático, cuyo lenguaje hay que saberlo leer y saberlo escribir. Como cuando aprendemos a estudiar español, escribir, leer. Cuando aprendemos música hay una simbología especial y ahí tiene métrica, tiene la forma de escribirse, de leerse e interpretarse. En matemáticas también es un lenguaje análogo en este sentido. Después, cuando uno piensa de una manera tal como campos, energía, partículas, frecuencias, vibraciones, curvas, torsión de la energía, cuando me toca ver los campos como el que está representado ahí, como es una planta de trigo, cebada, o los árboles, curioso es que yo no los veo como un ser biológico, sino los veo, me esfuerzo por verlos como un sistema que obedece a un campo de energía o que son energía en sí mismos y cómo se manifiesta esa energía. Por eso es que aquella vez que mi esposa
se molestó conmigo por estar anotando cosas que ni al caso del baile, ¿verdad? Pues ese es un problema. Cuando alguien ya tiene una visión acerca de algo, uno ve las cosas en otro ángulo, de otra manera, simplemente diferente. No mejor ni más que otro, simplemente diferente. Y bueno, entonces la energía y la vida, finalmente en el Evangelio, una de las cosas primordiales que cuidamos con mucho celo es la energía, es la vida y la libertad. Es algo que Dios nos concedió, nuestro Padre, desde el principio. Así que también concibo muchas cosas del Evangelio, las trato de entender para mí desde el punto de vista así, en términos de energía, en términos de teoría de campo, teoría de partícula, y son algunos de ellos notas, son privadas porque el presentarlas a la opinión de otra persona, que no es coincidente con lo que el Evangelio pueda representarse en un modelo matemático, sus principios, entonces no ayuda. Entonces, si en algún momento hay algo de eso, puedo hablar de sí, pero no es el caso de hoy. Pero entonces, la vida, la energía, desde un punto de vista analítico, matemático, físico, es interesante. De hecho, en esta parte es donde me dedico en la investigación. Bien. Esta diapositiva que está aquí, esta foto la tomé una vez que fui con mi hijo y mis nietos, me llevaron allá a unas grutas de San Joaquín, aquí en Querétaro, y nos metimos a esas grutas y totalmente oscuro, pero curiosamente esa fotografía que está allí tenía musgo, tenía vida, solamente donde la luz incidía. Y entonces dije, caray, si la luz es una onda electromagnética, hace una interacción energética con las esporas o las semillas y con función con la humedad, pues resulta la vida. Si no hay luz, en este caso de este musgo, pues no hay vida o está latente. Pero el hecho de que haya una fuente de energía lumínica con sus propiedades de la luz a nivel radiación de luz, de frecuencias, hace una interacción con el ser vivo y hace que la vida surja. Entonces, bien. Eh, esta diapositiva que ahorita ven en, es el centro de investigación científica que mi amigo, el doctor Francisco Burnes, otra maestra, una mujer dedicada a la ciencia, y yo decidimos formar hace unos poquitos años, 2, 3 años, y se denomina INAMEI, Investigación Internacional Avanzada en Matemáticas e Ingeniería. Este que he puesto aquí es un diagrama a bloques donde nosotros usamos este método de investigación que se le ha denominado método de investigación por fundamentos, donde el eje rector son las matemáticas. Eh, hay ideas muy abstractas que suceden en un pensamiento matemático que solamente pueden ser entendidas y ser tangibles cuando se traducen en objetos o en procesos. Para nosotros en este quehacer investigativo, las matemáticas no son un recurso muy importante. Piensen ustedes por un momento, ¿cómo podemos saber la distancia de Próxima Centauri, que es la próxima estrella similar al Sol más cercana a la Tierra, sin ir a medir personalmente hasta allá? ¿Cómo podemos saber la cantidad de energía que contiene el Sol o la temperatura que hay en el Sol? Todo es a través de las señales o la radiación electromagnética que llega del exterior a la Tierra y pasa por un proceso de análisis matemático. Y es así como podemos saber la verdad de lo que está pasando en otro lugar o una aproximación de la verdad que está pasando en otro lugar.
Así que las matemáticas se convierten en como tener otro ojo adicional a los que tenemos para ver cosas donde nuestros ojos naturales no pueden ver, oír cosas donde nuestros oídos naturales no pueden oír, o estar donde no podemos estar. Entonces, las matemáticas es un don, es una capacidad que Dios ha dado y lo ha dado a través de todas las épocas de la tierra, del ser humano, hasta el punto en que podamos hacer de ellas una herramienta poderosísima para entender la realidad o tratar de entender una aproximación a una realidad. Entonces, por eso es que en este centro de investigación en el cual colaboro, como bien se dijo al principio, en el desarrollo de experimentos o diseño de experimentos y aplicaciones de la ciencia, usamos este método de investigación donde el eje rector son las matemáticas. Esta diapositiva, hermanos, trata de ilustrar lo que las escrituras en Doctrina y Convenios, por ejemplo, 93, en los versículos que están señalados ahí. Y a la derecha me atreví, porque eso digo, me atreví, para tener una noción de lo que quiero decir, con que la ciencia también es un punto de espiritualidad que nos acerca al Creador. Dice aquí en Doctrina y Convenios, la sección 93, dice, y la verdad es el conocimiento de las cosas como son y como fueron y como han de ser. O sea, totalmente inmutables en el tiempo. Y del 25 dice, y todo lo que es más o menos que esto es el espíritu de aquel inicuo que era mentiroso desde el principio. O sea, que parece que hay un personaje o personajes que tergiversan la verdad, o aumentan o quitan. Y el 26 dice, el espíritu de verdad es de Dios. Soy el espíritu de verdad. Y Juan dio testimonio de mí diciendo, él recibió la plenitud de la verdad, sí, toda la verdad. Y nadie recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos recibe la verdad y la luz hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Estos versículos que hago lectura, podríamos detenernos en cada una de las frases, pero son llenas de poder. Las escrituras están codificadas y cuando hay una conciencia ampliada, puede encontrar misterios en ellas, no solamente aplicativos para nuestra vida y aumentar nuestra fe y nuestra devoción al Señor y a nuestros semejantes, sino para la creación de cosas, porque tenemos un espíritu creador por ser hijos de Dios. Bien, a la derecha puse las famosas ecuaciones de James Clerk Maxwell, que este hombre muy prolífico, físico teórico, matemático. Estas cuatro ecuaciones describen en la teoría electromagnética. La teoría electromagnética, con estos modelos matemáticos, fue posible interpretar la naturaleza de la onda electromagnética. Con base en estas ecuaciones es que podemos estar hablando ustedes y yo a través de vía remota. Podemos recibir imágenes en video de nuestros familiares, las conferencias generales por vía satélite, por vía internet. Toda esa teoría y tecnología que hoy disfrutamos fue desarrollada en la época de los 1840, matemáticamente y físicamente hablando, con sus compañeros de trabajo, Ampere, Michael Faraday, Gauss, para campo magnético y campo eléctrico. Entonces, en la época allá de la restauración de la iglesia, yo creo que estaban muy contemporáneos, estaban en los laboratorios y los matemáticos estaban ya trabajando en la teoría que hoy muestro aquí, que eh, ahora nos da el beneficio. A la izquierda, las Sagradas Escrituras como un invariante. En matemáticas decimos un tensor.
un invariante, Dios, toda la verdad, y a la derecha la generosidad del Creador de haber iluminado a una persona para que desarrollara estas bellas ecuaciones que dan, que son verdad y que tan verdad son que funcionan en nuestras aplicaciones tecnológicas de hoy. En este ámbito de la investigación voy a mostrar este, un producto de lo que nosotros hacemos. A ver, vamos a que lo abra. Es un paper, es un journal, para que vean o se den cuenta de por qué insisto en que la ciencia y la generación de conocimiento nuevo, con la generosidad de nuestro creador, este, nos permite proveer de soluciones. Ahí va. Mari, ¿me pasas mi teléfono? Mientras mi computadora carga este journal, algún comentario, hermanos, por favor, que sea un diálogo así circular, retroalimentado. Me faltan 2 diapositivas para terminar mi presentación y pasar a lo que se disponga de preguntas y respuestas y comentarios o retroalimentaciones. ¿Ok? Bueno, esta es una publicación internacional en Journal, donde yo me encargué aquí en este documento de desarrollar un experimento. Aquí mira, algo bien padre, bien chistoso, porque se requiere imaginación, se requiere creatividad, se requiere imaginería para poder probar teoremas matemáticos aplicados a la física con lo que tienes al alcance. No tenemos una investigación como puede ser el MIT o Harvard o el Instituto Planck en Alemania, ¿no? O sea, no. Somos 3 mexicanos que éramos docentes de un tecnológico y tuvimos la pasión y lo estamos haciendo y echamos mano de lo más elemental muchas veces, pero no por eso nada significativo, todo lo contrario, muy significativo para desarrollar nuestras pruebas. Y estos journals, los que están dedicados o saben un poco de esto, recuerden que se recuerda que se revisan por pares académicos a nivel internacional para que pueda publicarse y que las teorías que están plasmándose y los procesos estén de acuerdo a esos criterios o estándares que hablen con la verdad. A eso me refiero de una manera más clara. Entonces, en el centro de investigación, nosotros hacemos investigación en teoría de campo y partículas y tenemos una teoría, el director del centro, de una teoría que se llama energía de curvatura. Entonces, esta teoría hace posible pensar como un borrón y cuenta nueva de lo que hoy tenemos de tecnología y crear una tecnología nueva con base a esa teoría. Y entonces, ¿y de dónde viene esa teoría? De un pensamiento matemático abstracto, totalmente. Entonces, yo como ingeniero y maestra de ciencias sobre sistemas electrónicos y mecatrónicos, soy el encargado de interpretar con la ayuda de él, del director y otros colaboradores, lo que se pretende hacer. Entonces, rápidamente, perdón, voy a dar un recorrido a este journal, ¿verdad? Y voy a detenerme más cuando hable de la parte del experimento en la que yo participo. Y cada línea que ustedes pueden ir viendo para mí son una belleza. Puedo interpretar estas ecuaciones y también me deleito en ellas, como también puedo deleitar en la escritura que decía, y Adán cayó para que los hombres existen, y existen los hombres para que tengan gozo, ¿verdad? Y otras sagradas escrituras. Entonces, aquí había que probar con los medios al alcance un teorema
Me comentan que no se ve la tabla por la que estoy presentando. A ver, los que tienen computadora, ¿sí se ve o en su móvil no se ve? No se ve. No lo ¿No? vemos. Ahorita se ve gris. Mm, Hace un ratito sí se veía. ok, bueno. Está bien. Déjame ver. Bueno, ahí sí están viendo, perdón. Ya se ve. ¿Sí? Sí, Bueno, ya. voy a hacer un recorrido hacia el punto donde yo quiero. Bueno, si ya íbamos aquí. Estamos en la penúltima. A ver, espero. ¿Sí se ve este documento en texto? ¿Ahora sí? ¿O no? No, solo se No. ve tu diapositiva. Son ligas que pusiste, ¿no? Sí, está bien. No tengo dificultad. No me voy a entretener en él. Disculpen, vamos a regresar. Ok. Bueno, esta es la última. Dice aquí, toda verdad es independiente en aquella esfera en que Dios la ha colocado, para actuar por sí misma como también toda inteligencia. De lo contrario, no hay existencia. O sea, qué hermoso. De verdad, ¿eh? Es impactante esto. Y termina este versículo, continúa en la escritura original, pero aquí dice, la gloria de Dios es la inteligencia. O en otras palabras, luz y verdad. Pues hasta este punto, hermanos, he terminado de hacer la presentación de de lo que tenía preparado para ustedes. Y voy a dejar de compartir en este momento para volver a mis datos. Entonces, esta es la experiencia, mis hermanos, que yo comparto con ustedes de por qué entiendo que la ciencia también es una forma de espiritualidad. Mi área son las ciencias exactas y me encargo del diseño de experimentos y aplicaciones de la ciencia. Papers como el que no pude presentar, ahorita quizás en el chat les pongo, o pueden poner mi nombre Isaías Martínez Palma y pongan ahí energía de curvatura y el motor de Google de búsqueda, motor de búsqueda de Google, pues ahí ya aparecen los papers en los que hemos contribuido. Entonces, hermanos y hermanas de todas las edades, yo sé que es un foro bien amplio el que ahorita me está escuchando. Quiero terminar haciendo una reflexión. Yo creo que sí es muy importante que todos podamos no dejar morir ese niño curioso que observa, que prueba, que toca, que se pregunta, porque para escudriñar el Evangelio y para hacer ciencia en general, sí requeremos tener esa curiosidad, tener un pensamiento ordenado, tener humildad para recurrir a los que saben y sobre todo a Dios, el Padre, y poder deleitarnos en lo que somos capaces de crear. Los que los que me escuchan y pueden entender esta frase, yo creo que de esta manera lo voy a decir, que el hombre que hay cosas que el hombre crea y que sí cumplen con el objeto para el cual fueron creados, así como lo aprendemos en las sabias palabras en la casa del Señor. Una mesa, una silla y una geometría que cumple el objeto para el que fue creado. La construcción de sistemas de telecomunicaciones, sistemas de cultivo automatizados, etcétera, etcétera. Vamos un poco en un recuento de las cosas lo más amplia posible. El hombre tiene una capacidad creadora. El hombre tiene luz. El hombre tiene inteligencia. Y ojalá podamos siempre estar atentos para
disfrutar, como dijo en la oración, o en pensamiento espiritual también, de la buena vida en respecto a esto. El conocimiento nos hace humildes y nos llena de poder. Y comparto esta presentación, hermanos, y aprecio mucho la invitación. Es todo. Gracias. Devuelvo el tiempo a Yatsi, creo. Adelante. Hola, buenas noches. Gracias por la ponencia. Bueno, pues llegó el momento de las preguntas y los comentarios. Entonces, vamos a ver si hay algo aquí en el chat. Y dice, hay muchos. A ver, espérenme. Despacio, por favor. Ok, dice aquí. Que explique la existencia de los dinosaurios. Ajá. Dice, hermano, Carmen Rivas, hermano, ¿podría regresar a la lámina anterior para copiar la frase, por favor? No sé qué lámina se refiere, no sé si podría compartirla de nuevo para que pudieran copiar la frase. Ya Sí, la claro. puso, muchas gracias. Ah, ok. Es la de Carl Sagan, ya la volvió a poner y ya la copié, gracias. Ah, ok. Bien. Muchas gracias, hermano. Sí. Dice aquí Naye, tengo licenciatura en diseño gráfico y de las materias que se estudian es matemáticas. La sección áurea es importante para acomodar elementos para comunicar en forma gráfica. Así como dice usted, la encontramos también en la naturaleza. Luego dice Ricardo Monsalvo, ¿qué opina del trabajo de Nikola Tesla? Tesla, sí, perdóname. Ajá. Nikola Sí. Tesla. Miren, ha habido gente muy brillante. Y yo digo que algunos han sido iluminados, que no requirieron muchas veces un estudio formal en universidades. Dicho de paso, ciudad de paso, quiero recomendar una película, ahora que esas incluso se presta para verla el domingo, que se llama El hombre que conocía el infinito. El hombre que conocía el infinito. Es un matemático hindú que no tenía formación, ahora sí, formación formal, secular, pero que era iluminado de Dios y desarrolló una teoría matemática extraordinaria que ahora se usa para tecnología espacial, ¿no? Y así como este hombre, ¿verdad? Por ejemplo, Nikola Tesla siempre estuvo innovando, siempre él quería, hacía experimentos, probó muchas cosas. Es un genio, es un genio. Y aquí quiero hacer una aclaración. Esa es mi opinión al respecto de Nikola Tesla, ¿ok? Había que hablar mucho más de él respecto a sus teorías, a sus prototipos, sus proyectos, pero creo que lo enfático que quiero hablar de él es que lamentablemente, no solamente con él, a veces la ciencia y la tecnología están a la manipulación del mercado y de los intereses económicos. Yo creo que este ser humano, con gente como Tesla, como Ramanujan, es el del matemático del cual la película hablé, y otros, quizás de menores capacidades, pero si fuéramos una humanidad más como el Señor dice, donde el dinero no mande, ni el poder, yo creo que esta civilización ya tendría la tecnología incluso para la propulsión electromagnética y tener transductores de energía que pudieran durar 1000 años, que pudiera costar menos de $1. Medicamentos alternativos, el biomagnetismo, o sea, tantas cosas que existen que pues, me parece que estamos inmersos en una ola donde lo que manda es
otros intereses, menos lo que corresponde al ser humano. Ese es mi comentario, hermano, para quien me hizo la pregunta de Nicolás. Genial. Mucho que aprender de él. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y luego dice aquí, citan una escritura, Doctrina y Convenios 88, 36, 41. Y luego dice Mariana, tal vez es posible ver el prototipo que nos quería mostrar, si comparte la pantalla de la página a la que deseaba ir. Y luego citan la parábola de los reinos, Doctrina y Convenios 88. Sí. Muy bien, mientras el hermano Isaías va a compartir la pantalla con el prototipo. Sí. Ok. Mientras el hermano Isaías busca la pantalla. Ya está. Ya está, ¿verdad? Okay. Sí, ya se ve. Bueno, voy a tomar un par de minutos para ir desde el encabezado, porque estaba yo hablando solo y así, ¿no? Bueno, esta es una casa publicadora, ¿verdad? De papers de ciencia y tecnología. Entonces, había que medir la energía cinética de un tensor de torsión en el espacio-tiempo. Bueno, la torsión es la doble curvatura. Quiero explicarlo. ¿En la cámara alcanzan a ver mis manos? ¿Sí? Pregunto si ven mis manos en la pantalla. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Sí, hermano. Muy bien. Aquí tengo un mouse. ¿Sí? Yo digo que esto es curvo porque tiene cierta redondez. Ajá. Entonces, encuentro por aquí, espérame. Aquí. Aquí está. Entonces, algo es curvo, ¿no? Entonces, porque es redondo, así un niño no se entiende que es algo redondo. Entonces, esta pluma va a ser una representación de una recta tangente. Tangente es aquella recta que apenas si toca un poquito la circunferencia o la parte de la curva. Fíjense bien qué tan rápido varía el cambio de dirección de esta pluma. Sí, voy a irla pegando, recorriendo esto. ¿Ok? Esto. Hay cierta rapidez de inclinación en esta parte que es menos curva. O sea, una curva suave tiene, en este caso, una rapidez muy despacio de la pluma moviéndose de manera tangente. Ahora voy a cambiar el mouse porque no tengo otra cosa en la mano. Pero aquí se supone que es un poco más curvo. Imagínense qué tan rápido cambia esto. ¿Ven? Voy a tratar de hacerlo con mi mano. A ver, aquí, esta parte. Esta recta tangente va y cambia. Pero si es menos curva, no cambia tan rápido. Ok, bueno. Eso se le llama, dicho de una manera, la curvatura es la rapidez con la que cambia un plano tangente, en su normal, etcétera, en un elemento redondo. La torsión es la doble curvatura. Y si ustedes piensan en un tornillo, si ustedes piensan en algo que tuercen, ¿verdad? Pues efectivamente es torsión, desde el punto de vista trivial, y bien se entiende. Pero desde el punto de vista matemático, hay una representación de modelaje matemático para representar la torsión. Bueno, entonces aquí se trata de medir torsión, o sea, la doble curvatura, ¿verdad? En el espacio-tiempo y la energía cinética que contiene esta curva o esta torsión doble. Bueno, pero no meterme en detalle. Entonces, se hace el trabajo, se hace la introducción, el abstract, y después empezamos a poner la fundamentación matemática rigurosa, a manera de introducción. Entonces, todo ese lenguaje
son ideas, son expresiones, son fundamentaciones matemáticas estas ecuaciones. Y después viene la parte donde su servidor, tengo el trabajo, toda esta la parte la hace el matemático, y me dice, Isaías, tienes que aprender a hacer esto. Oiga, doctor, pero es que yo necesito volver a nacer para ser matemático como usted. Dice, sí, ya lo sé. Mejor te explico y tú haces lo que sabes hacer bien. Así que somos un equipo, ¿no? Sí sé matemáticas, por supuesto, porque tengo que entender que me están hablando y después tengo que generar los propios modelos matemáticos. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un resultado de una gráfica de un experimento que se hizo a través de dispositivo que está aquí, un sensor con tipo antena, a través de un dispositivo electrónico. Este diseño yo lo hice, ¿verdad? Y después seguimos con matemáticas que describen el comportamiento, la fenomenología del sistema, cómo se comporta. Esta gráfica yo las realicé, son mediciones a través de sensores de magnetismo. Aquí pueden ver esta como espiral que va hacia abajo, es una torsión. Y su representación matemática en términos de energía está dada por esta gráfica. Y el experimento físicamente es el que yo hice. ¿Ok? Este es un motor eléctrico que hace que esta esfera magnetizada está pegada al tornillo y empieza a rotar. Pero no solamente rota de manera axial, sino también este motor sube por un sistema de elevación. Entonces reproduce esa rotación hacia arriba y hacia abajo y produce una trayectoria de torsión. Entonces, este campo, esta esfera es un magneto esférico, es un imán, y aquí está un sensor de intensidad de campo magnético, y entonces cuando va girando esto y va subiendo, va tomando las lecturas a través de un microcontrolador que manda la información a la computadora y se van registrando los datos y el comportamiento que tiene el sistema de energía que se está dando aquí, en el movimiento, en la dinámica del sistema. Entonces, todas estas conclusiones y datos obtenidos, pues los vamos registrando, se hacen gráficas multifísicas como las que tenemos aquí. Esto es lo que representa la torsión de la esfera ovalín magnetizado que va subiendo y va dando vueltas. Las señales obtenidas y luego su espectro de energía. Esta gráfica que se ve aquí es el espectro de energía de la cinemática del sistema rotacional. Y bueno, vienen las conclusiones y después todas las referencias bibliográficas que sustentan. Estas son mediciones. Ya vienen todas las referencias bibliográficas. Este tipo de documento, hermanos, es el producto que viene de estar generando experimentos, generando conocimiento nuevo, probar teoremas, y por eso, para mí, en mi opinión, lo comparto con ustedes también, es una forma de espiritualidad también. Ok, bueno. Si continuamos, hermano, Sí, aquí estoy, perdón. Ajá, sí. Ok, a ver, espérame porque pusieron más Sí. cosas. Ok, dice Ricardo Monsalvo. Sí. Ya se me perdió, a ver, un minuto. Dice Ricardo Mono. En una ocasión leí que Albert Einstein estuvo patrocinado por la élite para que sus teorías establecieran limitantes y el ser humano no pudiera progresar más allá de su capacidad. Por ejemplo, estableció que nada en el universo es más rápido que la luz, lo cual se ha demostrado que es falso. Bueno, no tengo información de que haya habido alguna situación así con respecto a él. Y sí es cierto que hay cantidades más veloces que la luz.
Pero lo que sí puedo decir al respecto de Einstein, que fue un hombre muy empedernido. Él era muy, quizás el peso de su conocimiento y de su capacidad impresionante, no dio apertura a otras formas del pensamiento científico de la época. La frase célebre cuando decía Einstein, Dios no juega a los dados, porque había una propuesta de que a nivel atómico había ciertas probabilidades o mecánica estadística de dónde se encontraban las partículas. Y entonces Schrödinger, que estaba proponiendo esa cosa que era muy diferente a lo que decía Einstein, le dijo, deja que Dios haga con sus dados y juegue con sus dados como mejor le plazca. Palabras más, palabras menos. Einstein murió tratando de demostrar una teoría del todo. Sus días llegaron y nunca lo logró. Pero fíjense, es que fue el abuelo de las tecnologías ahora, al hablar de la electrónica, hablar de todo eso, ahora de la espintrónica, el electrón, sus partículas, los fotones, fermiones, etc. Quizás si Einstein hubiera podido tener un poquito de apertura y escuchar a sus contemporáneos, sus colegas investigadores, quizás hubiera hecho más. Eso sí lo que puedo decir de Einstein. Murió con sus ideas bien cuadradas al respecto de él, porque tenía esa firme convicción de aquí, así tenía que ser. ¿Y qué pasó? Pues que los que le insistían, o los que pensaron de otra manera, pues desarrollaron tecnología. Partiendo de las teorías de la física experimental y física teórica, surgieron nuevas tecnologías, todas que ahora tenemos. Ese es mi comentario al respecto de esto. ¿Sí? Adelante. Ok, dice aquí Mari Carmen Terrón. Algunos científicos consideran que Dios creó el universo con números. ¿Qué nos podría comentar sobre esto? Ay, ¿qué les podría decir? Casi sabes mi respuesta, ¿no? Yo creo que Dios es una mente maestra, que no solamente sus matemáticas son muy superiores a las nuestras, y es tan bondadoso que nos da una porción de ellas, porque ya están dadas, no inventamos nada, solamente descubrimos cosas. Pero sin perder lo espiritual, yo creo que Dios creó las cosas por amor. Eso es todo lo que puedo decir. Habría que decir más cosas al respecto porque lo digo, pero el creó las cosas por amor y usó números, usó vibraciones, usó mecánica, usó campos gravitacionales. Es más, miren, voy a decir algo muy personal que esta Navidad yo reflexioné, pero es privado, o sea, es para mí, ¿eh? Y lo comparto con ustedes. Y fíjense, cuando Jesús nace, aparece una nueva estrella. En América no hay oscuridad durante 3 días. Desde el punto de vista astronómico, algo pasó fuera de la Tierra que hiciera eso. Yo le decía aquí a mi hija y a la familia, ¿no será que cuando Jesús nace, el mismo universo se contrajo y hizo una curvatura gravitacional? Tan poderoso era su sabiduría y su poder que el universo mismo se deformó y apareciera y se verificó ese fenómeno que fue muy observado por la gente de la época. Bueno, una conjetura propia, ¿eh? No es doctrina ni nada, pero algo pasó y pues yo lo veo en términos de ondas gravitacionales, en términos de teorías de campo eléctrico, magnético, vibraciones, energía, etcétera, ¿sí? Entonces, quiero responder con eso. Creo que Dios sí sabe matemáticas y nos da una porción pequeña y Él no es malicioso, decía Einstein, solamente quiere que sigamos buscando la verdad. Gracias. Muy bien, dice un comentario más.
Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Dice el hermano Ricardo Monsalvo, hermano Isaías, ¿en dónde trabaja? Muy bien. Yo trabajo, tengo un negocio, una empresa que se dedica a los servicios de ingeniería en el Internet de las Cosas y energía, ¿sí? Allí trabajo y ahí gano el sustento de cada día. Pero también es cierto, como lo planteé desde el principio, desde que muy joven yo ya tenía curiosidad por tener más saberes, más habilidades, competencias. Y entonces, cuando encuentro este amigo en el quehacer docente, pues ahí entro y entonces yo colaboro en el centro de investigación cuyo nombre ya dije, ya está denominado por sus siglas INAMEI, que es Investigación Internacional Avanzada en Matemáticas e Ingeniería. Es allí donde realizo el trabajo como el que ahorita presenté, ¿sí? Entonces, yo colaboro en este centro de investigación, del cual soy también fundador de este centro. ¿Y por qué lo fundamos? Porque nos cayó mal el sistema. El sistema no permite ser libre, entonces tuvimos que hacer las cosas por fuera y a nuestro modo. Por eso lo decidimos crear. Ese es mi comentario. El sistema no solamente no público, sino privado, ¿eh? O sea, también. O sea, tienes que investigar lo que te dicen, no eres libre. Tienes que hacer, yo creo esto y quiero hacer esto y cómo lo voy a probar. Entonces, curioso es que nuestros trabajos internacionales pues son avalados y acreditados por pares internacionales, ¿no? Y a veces nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, respondo a su pregunta así, mi hermano, ¿sí? Muy bien, dice aquí, excelente exposición. Bueno, voy a leer el nombre, dice Elsa Flores, excelente exposición, felicidades. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle qué significa para usted René Descartes. ¿Cómo lo ve usted más, como filósofo o matemático? Ahí va. Descartes, en palabras más, palabras menos, dijo, de la existencia de Dios tan seguro estoy como que un triángulo tiene 3 ángulos. Descartes dejó el lenguaje escolástico para centrar ahora su forma de pensar desde el yo y proponer algunos invariantes en toda su dialéctica, poner unos invariantes que fueron el álgebra, la lógica y la aritmética, para poder entonces con ello pues abrir el paso a una nuevas corrientes filosóficas que han venido después. Pues cuando se me pregunta por qué, si es más filósofo o matemático, no tengo, no podría dar una opinión si era más filósofo o matemático. Lo que sí es que manejaba las dos cosas con tal habilidad en su famoso discurso del método de Descartes. Ese es mi comentario. Ok, dice aquí, voy a leer 2 más del chat y voy a pasar a las manos levantadas. Sí. Mariana, me encantó, hermano, se desarrolla espiritualidad, porque a través de la ciencia se puede conocer bien, sea un reino mayor o menor. Dice Adriel, no es mi campo, pero no tengo duda que las matemáticas es sin duda uno de los lenguajes de Dios. Dentro del templo encontramos muchas referencias a las matemáticas, medidas, grados y ángulos. Muy bien. Agrícola Lozano tiene levantada la mano. Presidente, ¿cuál es tu opinión de los dinosaurios? Pues no sé en qué términos o en qué dirección se plantea la pregunta, ¿verdad? Pero los estudios, no solamente de los dinosaurios, sino de las distintas eras de la formación de la Tierra, las eras geológicas que ha tenido,
Y la herramienta científica del carbono 14 para averiguar la antigüedad de las cosas, sobre todo de los seres vivos, van más allá, se hablan de millones de años respecto a lo que ahorita se ha descubierto y se ha demostrado a través de la ciencia y matemáticas también, obviamente. Entonces, esto de la formación de la Tierra, quizás para nosotros seguirá todavía siendo un misterio, y de los seres vivos y los árboles, no solamente dinosaurios, sino los árboles y otros seres vivos de aquella época, que ahora sí, hoy son el actual combustible para mover el mundo, ¿no? De su existencia, pues no hay, dudar de su existencia, no. Del cómo, habría que pensarlo bien, de cómo fue. Hay cosas que no, yo entiendo que no han sido reveladas, ni hay una posición oficial de la Iglesia al respecto, pero yo tengo mi particular punto de vista respecto de eso, y por eso voy a responderte, Agricol, y no es porque es una situación personal. Yo creo que todo es Dios hizo un plan para formar la tierra. Él hizo un plan antes de ejecutarlo. Con eso hay espacio, hay lugar, vamos a hacer esto. Y entonces hubo un proceso biológico para la tierra, o de ecosistemas biológicos, de tal suerte que Adán y Eva fueron colocados en el jardín hasta que la fauna y la flora eran adecuados para iniciar el plan del Señor. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Si convulsionó la tierra, si hubo cataclismos, si hubo esto, no lo sé. Y que si por qué hay restos que se han encontrado que son similares a la estructura ósea del ser humano actual y no son seres humanos, no sé. Lo único que sí creo firmemente es que el relato de Génesis, que el hombre fue colocado en la tierra para un propósito divino, para sus hijos. Ese es mi comentario, Grico. Gracias, obispo. Muy bien. Mientras los hermanos siguen pensando sus preguntas, yo tengo una pregunta, levanté la mano. Sí. Ahorita que está hablando usted del universo y de Dios y las matemáticas, yo sé que a lo mejor sería otro tema de otra charla, pero ¿qué nos puede decir usted o cuál es su opinión en cuanto al teorema de Kolov? Ah, ok. Mira, sí, es tema para otro punto, para otra plática. Mira, cuando uno empieza a formarse en el área que uno le apasiona, en este caso lo que ya expliqué, cuál es mi colaboración, se vuelve uno escéptico, se plantea dudas, pero no con una mala intención, sino se plantea dudas a modo de poder ver las formas, ver las cosas desde otro punto de vista. Lo que se menciona en el libro, los comentarios de científicos, de otros hermanos que han hablado de astronomía, brillantes, respetables, o sea, yo aprendo. Pero sucede algo en el ser humano, y esto yo creo van a coincidir conmigo, que hay un momento en el que es un asunto personal, tus convicciones personales al respecto de cómo percibes la realidad a través de tu propia conciencia. Así como cuando alguien en la iglesia, cuando en la iglesia se invita a alguien a arrodillarse y orar para saber si el relato es verídico de la primera visión. Hasta que la persona de manera individual no lo hace, no adquiere esa energía, esa convicción, esa parte sublime. Y así es en la ciencia que yo desarrollo con mis compañeros. Se puede hablar de mil cosas de la astronomía y matemáticas, la física y la mecánica cuántica, y que la espintrónica y la escaloritrónica, y que los fermiones, y que
otros materiales nuevos de nanotecnología, del grafeno y de un universo de cosas. Pero cuando tú agarras con tus propias manos los objetos y ejecutas un experimento y te da luz, te da convicción, esto es verdad. Es una experiencia muy especial, como cuando el Señor nos contesta una oración, cuando estamos en un desarrollo o un experimento. Entonces, eso es lo que sí quiero contestar con esta parte. ¿Qué dice el teorema Kolov? ¿Qué dicen otros? Pueden ser bienvenidos sus comentarios. Pero algo muy especial, muy exquisito, es cuando tú, aunque sea en una menor proporción, dices, yo lo hice, yo lo vi, yo lo probé, yo lo medí, ¿verdad? Eso es muy especial. No es como dicen, oh, qué rico pastel, sí, pero yo lo hice. No lo compraron y me dijeron, no, yo lo hice, tengo esa experiencia. Entonces, es cuando surgen las convicciones, ya sí, tanto en lo espiritual, eclesiásticamente hablando de la divinidad, como también en concepto de ciencia. Ese es mi comentario, yo sí. Muy bien, gracias. Le pasamos el tiempo al hermano Adriel, que tiene levantada la mano, y ahorita continuamos con el chat. Gracias, hermano. Ahorita que escuchaba que decía que en el estudio de las matemáticas a veces se vuelven un poco escépticos en algunas cosas. No alejándonos mucho de Nikola Tesla y aprovechando el camino que dejó Agricola con la pregunta, me gustaría escuchar su opinión personal, si es posible, de alguien que tiene una manera de razonar debido a las matemáticas. ¿Qué opina usted sobre el tema de la omnilogía? O citando al investigador español Salvador Frixero, quien fue sacerdote jesuita, él decía no la omnilogía, sino la demonología. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema? Mira, Adriel, sí, Adriel, no tengo presente ese concepto que me estás diciendo de la omnilogía, ¿dices? Sí, no te podría contestar porque no sé, no he visto qué es. Lamento no poder opinar al respecto. O si tú me das una idea de en qué consiste, con gusto. Se refiere sobre el estudio de los ovnis. Okay. Pero el estudio serio desde el punto de vista de investigación seria, objetiva, sin caer en el fanatismo, en el amarismo, sino el estudio en base a lo que se ha podido, entre comillas, comprobar, documentar con testimonios, pero siendo muy objetivo, que hay pocos investigadores que se mantienen en esa línea. Bueno, ya te entendí. Ok. Bueno, mira, en la investigación que nosotros hacemos en ese centro de investigación, hay una línea de trabajo que se llama propulsión electromagnética. ¿Sí? O sea, hacer que los objetos floten y por sistemas antigravitacionales, sin necesidad de hélices como los drones, sin necesidad de otro tipo de turbinas, nada. O sea, simplemente por el hecho de mandar a las partículas que cubren un campo, que cubra un sistema de energía que envuelva, voy a poner este mouse aquí otra vez, o sea, un sistema de energía que envuelva al objeto y produzca un efecto antigravitacional. ¿Sí? Eso es posible, matemáticamente es posible. O sea, matemáticamente ya está dado, está publicado por nuestro centro y el director. ¿Cómo? Es lo que nos falta. No tenemos la tecnología para ello. Pero matemáticamente es posible eso. Y no solamente eso, sino curar enfermedades a través de haces de luz instantáneamente. Y purificar el agua también, por fétida que esté, a través de campos de energía poder ordenarle. ¿Cuál es el patrón original? Y debes ajustarte a esto y lo demás se pone en otro lado. ¿Sí? Entonces, mira, esto de ovnis y esto,
a lo mejor en la iglesia decimos, alguien, es difícil a veces hablar de esto en un centro de reunión de la iglesia, no es muy polémico, pero cuando hay convenios en la sección 76 habla, creo que la sección 76 que habla de que hay otros lugares habitados por seres humanos, no sé, pero simplemente seres o hijos, no sé cuál sea la flora y de la fauna, de la sociabilidad que exista allá, no lo sé, pero pues ahí está la respuesta, que aparte de nosotros hay otras esferas que también son creaciones del Señor, y que si vienen y van, pues yo creo que sí. Yo creo que sí, el pueblo de Nob es un ejemplo de cómo fue llevado al seno, ¿no? De donde está el Padre. ¿Cómo lo hizo? Pues no lo hizo con turbinas, no lo hizo seguramente, no sé, se curvó el espacio, hubo un agujero de gusano por donde se pudo haber ido hasta allá, no sé. Ya son teorías que tienen que ver con teoría de cuerdas, de supercuerdas, ¿no? Que los físicos teóricos hablan, ¿no? Entonces, quizás con lo que te he dicho, lo de ovnis ya pasa a ser un tanto primitivo, porque ya estamos hablando de viajes interestelares a través de universos paralelos, o también hay cosas que, es que, miren, yo creo que parte del plan de salvación es que fuimos confinados a vivir en un mundo tridimensional, vivimos en un mundo fragmentado. Apenas yo creo que vemos, nuestra realidad es el 1% de lo que realmente existe. Quizás en eso consistió también la caída, que no podemos ver y estamos confinados a 3 dimensiones. Por eso las matemáticas nos permiten ver en otras dimensiones. O sea, en otras dimensiones sí podemos ver, pero con la mente de la razón matemática, ver otras dimensiones. Por eso que hay unos artificios matemáticos que no los son altamente dificultosos resolverlos por matemáticas convencionales en una ecuación diferencial, por ejemplo, y tenemos que cambiar de dimensión al dominio de la frecuencia, y entonces estamos trabajando ya en otro espacio. Los problemas allá los arreglamos, los ordenamos de manera sencilla y los volvemos a traer al dominio del tiempo, y ya está, resulta la ecuación o el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pues la matemática es poderosísima porque nos permite viajar en n dimensiones y regresar a la realidad, decir que este es el resultado. ¿Cómo lo supiste? No, es que allá en aquella dimensión hice este proceso y este es el resultado y aquí está, y es correcto, ¿no? Entonces, es muy padre esto de lo que me estás preguntando. ¿Sí? Esa es mi opinión. Muchas gracias, hermano. Sí. Muy bien, dice aquí en el chat de Enrique Tejada, hermano, y respecto a los huesos que se clasifican como el hombre neandertal, hombre de Cro-Magnon y muchos más, alguna vez leí que los descendientes de Caín, que dada su rebeldía y adoración más a Satanás que a Dios, habían involucionado mostrando sus características primitivas, su cuerpo encorvado, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede comentar de esto? No tengo una respuesta, hermano Tejeda, al respecto. No tengo una respuesta. He leído también acerca, por ejemplo, relacionado con eso, que nosotros como seres humanos tenemos el ADN casi como un Neandertal. Ya nos metimos en cosas de genética y de algunos posicionamientos teológicos complicados. Así como yo voy a tener, y yo, Isaías, voy a tener en la genética lo de un Neandertal, ¿no? Si es un hombre primitivo, ¿no? No sé. Respecto, no podría responder. Por eso vuelvo al planteamiento original. Lo único que sé es que la fauna y la flora y el clima estaban dados para que Adán y Eva fueran e iniciaran el proceso de recibir a los espíritus que ya estaban esperando allá dentro del plan de salvación, de venir a la tierra, de tener un cuerpo y tener un estado de preparación para llegar a ser como Dios. ¿Sí? Y es a través del conocimiento y la disciplina y el orden y las santidades como vamos a evolucionar, si se puede caer la palabra, a ser como nuestro Padre y nuestra Madre celestial. Así es, mi hermano Tejeda, lamento no poder responderle esa pregunta. Gracias. Dice no se preocupe, hermano, gracias. Dice aquí Ernesto Pende, cita una escritura, Abraham 3, 16, 17, las estrellas difieren en grandeza.
Abraham aprendió que siempre hay dos estrellas, una será mayor que la otra y habrá otras estrellas mayores que estas dos, hasta llegar a Kolob, que es la mayor de todas. Aprendió además que no es el tamaño lo que hace a una estrella o planeta mayor que el otro, sino su proximidad a Dios. Lo mismo sucede con los hijos de Dios, la grandeza y la gloria de ellos depende su proximidad al Creador Jesucristo, que se halla más próximo al trono de Dios, el mayor, la primera creación que se ha puesto para regir a todos los que pertenecen al mismo orden. Por lo tanto, la gran estrella Kolob es un símbolo de Jesucristo. Dice aquí Mahonry, durante el periodo histórico de la Tierra, según los historiadores, han habido 5 extinciones masivas donde al menos el 85% de las poblaciones en cada era de la extinción moría. Es curioso que cada una de estas extinciones daba paso a seres vivientes más complejos. Una de ellas fue provocada por la oxigenación, dando paso a la era de las plantas. Así que desde mi punto de vista coincido que la Tierra pasó por un anteproceso y después vino la creación para transformar la Tierra de manera divina. Dice Ricardo Monsalvo, ¿podría poner la página de internet del centro de investigación donde colabora? Y luego dice Mahonry. Yo creo que ahorita lo pone en el chat, ¿no, hermana Isaías? Sí, ahí va. En la película de Interestelar, así, yo creo que todos pensamos en esa película cuando estaba hablando. Un problema muy complejo del cual no había solución en relación a crear un hábitat en el espacio para los humanos. Fue muy difícil resolverlo en 5 dimensiones. Menciona, los seres de esta dimensión me están dando la respuesta a las mayores incógnitas del mundo. Nada más como comercial, esa película es asombrosa. Entonces, quien no la ha visto, que la busque por ahí. Está en Amazon Prime. Ya tienen 2 películas, esa y la que dije, El hombre que conocía el infinito. Sí. Okay. Aquí el hermano Isaías puso el sitio donde él realiza sus colaboraciones. Ajá. Muy bien. Hermanos, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Yo quiero, mientras alguien se anima, por último, Sí, este centro de investigación, yo dije que fue hecho por un acto de rebeldía entre los 3. Y voy a decir qué otra bondad tiene este centro para que se conozca. En realidad se trata de eso. Colaboran con nosotros jóvenes, muy jóvenes, en nuestras actividades de investigación. Cuando digo muy jóvenes, ahorita por la pandemia nos vino a afectar muchísimo, pero teníamos unas niñas de secundaria, óiganlo bien, de prepa, de la universidad, pues ya es otro detalle, ¿no? Pero que les gustaba estar con nosotros, pasándome el tornillo, pasando el circuito, lijando, pintando y escuchando a los demás hablar términos como los que hoy hemos hablado. Cuando un joven o una joven quiere ser médico y lo decide a los 20 años, a los 19, pienso que ya es demasiado tarde. Porque si era así, desde antes ya hubiera estado relacionado o relacionada con el medio, igual para alguien que pretende estudiar ciencias de administración, ciencias sociales, pero el sistema no lo permite. No es que si no me traes el papel, entonces no. Es que si no, entonces aquello. O sea, es una serie de cosas que es tremendo. Entonces, este centro de investigación fue formado, entre otras cosas, en segundo lugar, para poder formar jóvenes con un perfil científico desde temprana edad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que
los que van a buscar la página y pueden verlo, pero quiero que sepan que también fue creado por eso, no solamente porque quería hacer investigación de un libre formato, o sea, investigar lo que queremos, no lo que nos dice un centro de investigación, no lo que nos impone la universidad de investigar, sino no, totalmente libres. Entonces, y en esa libertad también está que los chavos colaboran, los muchachos con nosotros en la investigación. Nos ayudan, son ayudantes, son chalanes, si ustedes quieren llamarlo, pero aprenden mucho, sin un formato escolarizado. Si hay rigor, porque el rigor que tienen nuestras publicaciones es internacional, o sea, no es un juego, o sea, el prestigio de los que estamos ahí va de por medio, ¿sí? Y no es por dinero, simplemente por prestigio. Es mi comentario al respecto de lo que me preguntaban que pusiera el sitio de internet de INAME. Adelante, Yatsi. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Dice Ernesto Pelé, muchas gracias, Isaías. Por aquí Roque Martínez, aplauden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ah, el hermano Roque está levantando la mano. Adelante, hermano. Sí, gracias. Bueno, me llamó mucho la atención el tema de ciencia y espiritualidad. Entonces, yo de alguna forma quiero hacer una reflexión y a la vez pedir también una reflexión tuya, Isaías, referente a cómo es que nuestra espiritualidad puede ser afectada positivamente a través de la ciencia. Bueno, la reflexión es la siguiente. La naturaleza es lo visible, está en lo visible y lo invisible. Lo espiritual para mí, pues es en mucho lo invisible, lo que no veo, pero que existe. Cuando vamos al templo se nos dan conocimientos, se nos enseñan verdades. Después se nos hace entrar en un convenio. Y cuando salimos del templo, le damos vida a ese convenio, obedeciendo esas verdades. Hay una escritura que dice que cuando recibimos una bendición es porque hemos obedecido la ley sobre la cual se basa. Entonces, se trata de encontrar verdades espirituales, intangibles, a través, como lo mencionabas, a través de lo que no vemos, pero que podemos saber que existe a través de las matemáticas, a través de los modelos. Entonces, se trata de descubrir las leyes de la felicidad, las leyes que representan los fenómenos naturales, de las leyes de la salud. Me pongo a pensar, hermanos, que cuando hacemos convenio con Dios en el templo, no solamente hacemos convenio de las verdades que se nos enseñan, que vamos a vivirlas, sino también de aquellas verdades que iremos descubriendo a lo largo de nuestra vida, porque esas verdades pertenecen a Dios, a lo divino. Entonces, a mí me gusta pensar que cuando entiendo una verdad a través de las interpretaciones o modelos matemáticos, me he hecho el convenio por poder vivirla. Entonces, esa es la reflexión, y yo creo que entonces cuando nosotros buscáramos hacer ciencia, buscáramos verdades y las vivimos, nuestra espiritualidad crece, nuestra espiritualidad aumenta. Entonces, ¿qué más podría decirnos Isaías
sobre cómo la ciencia puede aumentar nuestra espiritualidad. Gracias. Sí. Importante reflexión. Aprecio muchísimo de verdad la síntesis que manera de reflexión haces. Antes de contestar esta reflexión, si yo fuera un músico, si yo fuera un escultor o alguien que pinta al óleo, también tendría una interpretación de la realidad según mi proceder, mi forma de pensar. Por eso hay obras maestras en la música, en el arte, gente iluminada para ello. El pensamiento matemático es una parte de las cosas que Dios tiene y nos ha compartido. No quiero sobreexaltar que las matemáticas, como se habla del lenguaje de Dios, sea el único lenguaje. Nomás quiero hacer el comentario antes de responder. Yo creo, ahora sí respondo, yo creo que en la medida que el individuo aprende a usar su cerebro, aprende a pensar, a razonar, ordenar, contar, como dije, es un pensamiento matemático, y se envuelve en las escrituras, entonces la información de las escrituras revela otros misterios, otras verdades, que antes eran misterios, son verdades. Y es cuando la espiritualidad y la humildad debe aumentar. Se está obligado a ser humilde para poder aprender más. En el momento de que alguien pierde la humildad, entonces se han cerrado las puertas para el aprendizaje, hasta de las cosas más sencillas. Entonces, sí, el estudio de cualquier área, en este caso, lo cual estoy exponiendo, debe producir humildad y amor, de verdad, amor. Cuando alguien ha conseguido trascender un poquito, bueno, o mejorar un poquito, no puede ver a sus semejantes en un estado inferior. No es correcto. No puede ser. Así que, por eso es que algunas cosas que a veces en lo personal yo hago es ayudar y coachear a los muchachos, porque sé que ellos pueden. Estoy obligado con Dios, conmigo y con mis semejantes a poder ayudarles a ir adelante. Esa es la espiritualidad. Yo creo que es lo que Dios quiere en cualquier área del conocimiento, ayudar al prójimo. Quiero comentar una experiencia brevemente. Creo que sí tenemos tiempo. Traten de imaginar lo siguiente, y un poco relacionado con lo que Roque dice acerca del conocimiento. Voy en la carretera, aquí en la avenida principal aquí en Querétaro. Voy a agarrar un trébol para subir e ir a la Ciudad de México. Voy en carril central, miro al espejo lateral derecho y veo que viene un auto. Esa imagen que vi en el espejo no tendría significado si no hay una conciencia que la interprete para tomar una decisión. ¿Cuál decisión? De esperarme a que pase o acelerar para poder ir más adelante y poder no provocar un problema de tránsito o un accidente. Entonces, la conciencia con la información disponible permite o debería permitir tomar decisiones sabias. Creo que debemos aprender para ser sabios, como el Maestro, como Jesucristo, no para aprender por aprender. Si no es capaz de transformarnos en personas más evolucionadas, que no vemos con bondad al otro, al menos afortunado, entonces no es útil, no es útil. Será todo, será todo y podrá hacer muchas cosas, pero no va a estar transformando nuestra vida. El conocimiento en general, tengo la convicción que debe transformar mi forma de pensar porque me está aproximando a ser más como Dios y el modelo perfecto es Jesucristo, Él. Entonces, cualquier vanidad, cualquier ociosidad de saber porque sé o porque tengo, no ayuda mucho. Entonces, esto del espejo lateral para tomar una decisión.
En una visita de administración se la expliqué a un jovencito que estoy desafiando que lea el libro de Mormón, por joven que sea. Y le dije, y lo entusiasmé de esta manera, y le dije, mira, las escrituras tienen información codificada, hay códigos. ¿Y cómo son esos códigos? Me pregunta, pensaba que iba yo a hablar, no sé, no, la codificación y su decodificación está en función de tu conciencia y de tus saberes y tus sentidos. Así están las escrituras y para todos está ahí. Entonces, con esto comento, Roque, cierro el comentario de que sí, el conocimiento nos debe, es más, como la escritura que he leído que hay convenios que dice que Jesucristo conocía toda la verdad, era toda la verdad, porque él era puro. Y el conocimiento tenía una intención. No era el fin, sino la intención. Así como hablamos en análisis vectorial, hay campos vectoriales, intención, que es la dirección, y el campo acción es la fuerza de los expresiones vectoriales, ¿no? En física, en matemática. Acción, dirección. Fuerza y acción. Bueno, ese es mi comentario, Roque. Gracias. Gracias, Isaías. Muy bien, hermano. Dice aquí Cruzesco. Muchas gracias, hermano Isaías, por compartir su conocimiento. Tiene usted el conocimiento de la luz de Dios y ello es en verdad un privilegio y un don. Gracias. Dice también Mariana, cita la escritura en Doctrina y Convenios 131.6. Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. No hay tal cosa como materia Inmaterial. material, todo espíritu es materia, pero es más referido, puro, y solo los ojos más puros pueden discernirlo. De acuerdo. Y cita el versículo 8. No lo podemos ver, pero cuando nuestros cuerpos sean purificados, veremos que todo es materia. Galaxy A01, gracias, hermano Isaías, saludos. Hermanos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Hermano Roque, ¿tiene otra pregunta o solo se quedó la mano levantada? Se quedó la mano levantada, hermana. Gracias. Ok, está bien, sale. Hermanos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? El hermano Horacio dice, gracias, Isaías. Sí, yo tengo una pregunta para el obispo. Adelante, hermano. Bueno, tocando el tema de la clase del Ben Siyem en esta semana, uno ve lo del arca de Noé y ve uno muchos números. Como acaba de mencionar, parte del idioma o la enseñanza que podemos encontrar puede estar codificada en los números. 40 días llovió y 40 noches y 40 días para que el agua bajara. Y este número se va mencionando en todo el Antiguo Testamento. Esto es muy personal, o sea, pude darme cuenta que Moisés 3 veces 40, 40, Josué, Salomón, el 40. Ahora, solamente quiero comentar algo muy personal que me dediqué quise ver algo relacionado con el profeta actual, el presidente Nelson. Él nace en 1924 y es llamado como presidente de Estaca en 1964, o sea, son 40 años. Dura 7 años como presidente de Estaca. Y él es llamado como al quórum de los 12 en 1984, o sea que va a cumplir 40 en el 24, 40 años. No sé, solamente estoy hablando porque me llama la curiosidad en cuanto a eso. Ahora, hablando con alguien como usted, con el conocimiento tanto de las matemáticas como el conocimiento dentro del Evangelio, ¿qué podría decirme de eso? Mira, hermano, dicen las Escrituras que el Señor conoce sus obras y las tiene contadas. Y para el hombre es imposible. Yo creo que Él sí tiene modo de hacer números.
habla de las rotaciones de la Tierra y las rotaciones de los astros y que en sus órbitas y todo esto que se le relata en Moisés y en Abraham. Y al respecto a la pregunta en particular, no dudo que haya una relación en la numerología de las Sagradas Escrituras. No lo dudo, y puede ser un objeto de estudio muy interesante, o a lo mejor mera curiosidad, ¿no? Como usted lo está planteando. Pero es imposible pasarlo por alto y comentarlo como usted lo ha dicho. Cuando yo digo que las escrituras están codificadas, no me refería, y eso lo amplío, no me refería solamente a una abstracción numérica, sino es sabiduría. Si sabemos de arte, si sabemos del servicio, si sabemos de la expiación, si sabemos matemáticas, si sabemos música, cuando leemos las escrituras hay una relación del conocimiento y el conocimiento se construye. Entonces, en ese sentido lo que quiero decir es que codificado. Sí, yo conozco a alguna persona que se dedica a eso, a estar buscando números y que coincide con esto, y que su múltiplo, y que su submúltiplo, y que coincide con aquello, y empieza a decir varias cosas. Es interesante, para mí son curiosidad, y está bien, lo respeto, pero no es el caso para el interés, ¿no? En lo que yo acabo de plantear, hermano Castro. Y pues gracias por compartirlo. También el ayuno de 40 días del Salvador, ¿no? Ya se me fue. Sí, y hay muchos Sí. números que no he mencionado, pero se repite mucho, tanto 7, 12. Sí, y creo que hermano Agrico sabrá un poco más de esto, que el número de los redimidos, que el número de la perfección, en ciertos de los, bueno, temas que yo no domino, no manejo, que son bastante interesantes, hermano Castro. Gracias. Muy bien, por último, dice Edith Novia, gracias, agradezco la valiosa conferencia que hemos disfrutado hoy. Muy bien, pues. Gracias a todos. No hay más preguntas. ¿Alguien más tiene las últimas preguntas? ¿Algún comentario? Ok, si no es así, bueno, le paso el tiempo a Agrico Lozano para que podamos terminar esta charla agradeciéndole a nuestro ponente y amigo sobre estos temas que pues son bastante interesantes y sobre todo nos hace reflexionar en cuanto a nuestro papel en este universo. Sí, y al propósito de eso, yo quiero aconsejar a los papás, mamás, abuelitos, que enseñen a sus niños matemáticas como parte de su lenguaje, como enseñarles música también, como enseñarles filosofía, ¿por qué no también? Es entrenar el cerebro, el pensamiento. Y si en ese cerebro ordenado y nutrido viene la revelación del Todopoderoso, vamos a hacer una bendición para los demás y solamente para eso. Ese es mi comentario. Gracias, Muy bien, pues le pasamos el tiempo a Agrico Lozano. Hermanos, váyanse preparando para que nos tomemos nuestra característica foto y podamos animarnos y animar a otros hermanos del grupo a que sigan entrando a estas charlas. Me parece que la hermana Ana María Juárez quiere comentar algo. Adelante, hermana Ana. Tiene el micrófono apagado, hermana. Ya está. Bueno, quiero felicitar al maestro Isaías Martínez Palma por su humildad y su sabiduría que tiene para combinar la ciencia con la espiritualidad. En realidad nos está dando un ejemplo en que todo se tiene que relacionar en sí, todas las materias que vemos. Y respecto a las matemáticas,
pues yo afirmo que las matemáticas, pues entre más conozco de las matemáticas, son la madre de todas las ciencias, y que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo tienen contado todo lo que han hecho en el infinito universo. Entonces, precisamente porque ellos dicen que tienen contado todo, son las matemáticas las que tenemos que tomar en cuenta nosotros para todo también. Lo felicito, hermanito, y espero que no sea la primera y última pues, conferencia que nos dé en este aspecto, y es necesario que tomemos en cuenta este aspecto que usted nos recomienda, porque en realidad la mayoría de las personas le tenemos miedo a las matemáticas. Y felicidades, hermanito. Es usted un ejemplo a seguir, y tenemos que oír sus consejos y ponerlos en práctica. Gracias, Y muchas hermano. gracias. La foto, ¿verdad, Taz? Muy bien. Pues si no hay nada más aquí, dice la maestra Celia Valderas, excelente ponencia, gracias. Y pues muchos mensajes de agradecimiento. Sí, vamos a tomarnos la foto antes de que pasemos a la oración y a despedirnos. A ver, vamos todos a prender nuestras cámaras. Échense una peinadita, no importa que estén greñuditos. Estén en pijama. Horacio, Mariana, Ahí va, Mónica, listo. Vladimir, Eds Martínez, ¿qué pasó? Eso. Uy, la Fátima, Irma, Soeli. Ahí va. Marisela, Irma, Marisela, Yatsiri. Van a tener que hacer 2 fotos, ¿eh? Entonces ahí va. Bueno. 1, 2, 3. Espérenme un momento, un segundito. Y ahí va la otra. 1, 2, 3. Eso, todos guapísimos. Muy bien. Muy bien. Pues el tiempo es tuyo. ¿Ya está asignada la última oración, mija? No sé. Sí, hermano Lozano, la hermana Irma López. Ok. Adelante. Y una vez, bueno, antes de que terminemos con la oración, anuncia la conferencia del próximo